Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Confesión de amor de Engin Agurek. Amé mucho, pero no fue suficiente. Durante mucho tiempo, Engin Agurek había mantenido en secreto lo que sentía por ella. En cada entrevista, esquivaba hábilmente las preguntas relacionadas con su vida sentimental, pero quienes lo conocían sabían que sus silencios hablaban más que sus palabras. Aquella chica no era una más en su vida, era, sin duda, alguien que había dejado una huella profunda. La forma en que se le iluminaban los ojos cuando la mencionaban delataba más de lo que él estaba dispuesto a confesar. Nadie entendía por qué no daba el paso, por qué seguía ocultando algo que, a todas luces, lo hacía feliz. Los rumores comenzaron a circular cuando fueron vistos juntos por primera vez en un evento benéfico. Aunque evitaron posar en pareja, las miradas cómplices y los discretos roces de manos no pasaron desapercibidos. Engin Agurek, siempre reservado, parecía más relajado en su presencia. Ella, por su parte, mantenía una sonrisa serena, como si estuviera acostumbrada a mantener la calma en medio del caos. Lo que parecía una amistad se fue transformando en una historia más intensa, más profunda. Quienes trabajaban con él notaron el cambio. Engin Agurek llegaba a los rodajes más inspirado, más alegre, incluso más comunicativo. Los guiones fluían mejor, y su interpretación ganaba matices nuevos. La chica lo acompañaba a veces, discretamente, pero siempre con una mirada de admiración y complicidad. Era evidente que se trataba de algo serio. Sin embargo, había un velo de incertidumbre que envolvía la relación, una especie de distancia invisible. Con el tiempo, surgieron obstáculos. No era fácil para ella vivir bajo el escrutinio constante de la prensa, ni para él dividirse entre su mundo artístico y su necesidad de proteger lo más íntimo. Las diferencias empezaron a aparecer no por falta de amor, sino por exceso de cuidado. Engin Agurek, en su afán de evitar que ella sufriera, comenzó a tomar decisiones que terminaron alejándola. Su silencio se volvió muro, y sus palabras, escasas. Ella, que había esperado paciencia, empezó a sentirse invisible. No por desinterés, sino porque él se encerraba en sí mismo. Las llamadas se espaciaban, los encuentros eran cada vez menos frecuentes. Nadie supo a ciencia cierta qué ocurrió, solo que un día, sin comunicados ni despedidas, dejaron de verse juntos. Los medios lo atribuyeron a incompatibilidades, pero las miradas tristes de Engin Agurek contaban otra historia. Muchos pensaron que con el tiempo se reconciliarían, que lo suyo no podía acabar así, en un suspiro mudo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y ella siguió su camino. Publicaba fotos sonrientes, rodeada de amigos, mientras él volvía a su mundo solitario. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron por el amor, Engin Agurek simplemente bajó la mirada. No dijo nada, pero en ese gesto había un lamento. No era rabia lo que sentía, sino nostalgia. Cada rincón de su casa le recordaba a ella. Una taza olvidada, un libro que compartieron, una nota en una libreta. Seguía queriéndola, pero entendía que había cosas que no bastan con querer. Él no supo cuidarla de sí mismo, de sus miedos, de sus barreras emocionales. Y ahora lo entendía, pero ya era tarde. Los amigos más cercanos aseguran que Engin Agurek nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más introspectivo, más exigente con su trabajo, pero menos entusiasta con la vida fuera del set. Las oportunidades amorosas no faltaron, pero ninguna chica logró traspasar el muro que él mismo había reconstruido. Seguía anclado en ese pude ser, en ese amor que no se terminó, sino que se apagó lentamente. Ella, en cambio, floreció. Aprendió a amarse más, a no esperar palabras no dichas. Aunque nunca habló mal de él, sí dejó claro que no volvería a un lugar donde no pudiera ser libre. A pesar del dolor, conservaba el recuerdo con cariño, como una etapa hermosa que le enseñó a conocerse. En el fondo, sabía que él también la amaba, solo que no supo demostrarlo cuando más lo necesitaba. Un día, Engin Agurek volvió a verla desde lejos. Fue en una premiación, donde ella asistía como invitada de un colega. Sus ojos se encontraron por breves segundos, suficientes para remover todo. Él quiso acercarse, decirle tanto, pero se quedó inmóvil. No por miedo al rechazo, sino porque entendía que ya no tenía derecho. Había dejado pasar su momento, y ahora solo quedaban recuerdos. En su diario, ese que nadie lee más que él, escribió esa noche unas líneas desgarradoras. Quería mucho a esa chica. Pero ahora solo me queda su ausencia. Era una frase corta, pero cargada de significado. Por primera vez, aceptaba que había perdido algo valioso. No por traición, ni por falta de sentimientos, sino por no haber sabido luchar por lo que amaba.
Desde entonces, Engin Agurek se ha volcado en sus proyectos con una intensidad nueva, casi como un acto de redención. En cada personaje, intenta sanar un poco esa herida que aún no cierra. No busca reemplazarla, porque sabe que no es posible. Pero sí busca transformarse, crecer, ser mejor hombre. Quizá, en el fondo, todavía espera que el destino los cruce de nuevo. Y aunque no lo diga en voz alta, guarda la esperanza silenciosa de que algún día pueda mirarla a los ojos y decirle todo lo que nunca dijo. Tal vez no para volver, pero sí para cerrar el círculo con dignidad. Mientras tanto, sigue adelante, con la serenidad de quien amó de verdad. Porque si algo dejó claro a Engin Agurek, es que incluso los amores inconclusos pueden ser eternos en el corazón. Esa chica, aquella que tanto quiso, sigue viva en sus memorias, en sus silencios y en su arte. Y aunque ahora ya no estén juntos, ella sigue inspirando cada historia que él interpreta. Porque el verdadero amor, aunque no siempre sea eterno en presencia, deja huellas imborrables en el alma. Y esa, sin duda, fue la historia más sincera que Engin Agurek vivió fuera de los focos. Adiós.